Hola de nuevo y muchas gracias por seguir estos vídeos. Vamos a darte unas pautas para que de modo sencillo puedas trabajar la resolución de problemas en tu aula y obtengas los resultados esperados. Veremos las 4 fases que hay que seguir y algunas estrategias de resolución. Lo haremos con el problema titulado El triángulo de Pablo. Recuerda que es muy importante disponer de buenos problemas, que hagan pensar a tu alumnado y no se resuelvan con la aplicación automática de un algoritmo, que puedan adaptarse a diferentes niveles de comprensión y resolverse con diferentes estrategias. Inténtalo, verás que resulta sencillo. Solo vamos a necesitar lápiz y papel. Pausa el vídeo cuando lo creas conveniente, coge lo necesario y comenzamos. Como siempre, con la lectura del problema. Iniciamos la primera fase, la de comprender. En esta fase nos tendremos que asegurar de que el alumnado ha comprendido en qué consiste el problema antes de intentar su resolución y evitar así que respondan al azar. El alumnado habrá comprendido el problema cuando sea capaz de separar la información en datos, objetivo y relación. En un primer momento lo haremos de forma individual y pasados unos minutos se compartirán las diferentes ideas en el gran grupo. Llamamos datos a esa información fija, invariable, independiente. En nuestro caso, hay un triángulo, 3 niños suman 2 de los lados del triángulo y obtienen 7, 8 y 9. El objetivo es mucho más sencillo, es lo que se busca, lo que hay que averiguar. En este problema lo que queremos saber es cuánto mide el área del triángulo. Lo complejo, para el alumnado y para nosotros incluso, son las relaciones. Por relaciones entendemos la manera en la que se conectan unos datos con otros y con el objetivo. Es una información cambiante, relativa. En este problema, las relaciones son que el triángulo tiene 3 lados diferentes y al ser las sumas consecutivas, sabemos que corto más mediano mide 7, corto más largo mide 8 y mediano más largo mide 9. La diferencia entre un lado y otro siempre va a ser de 1 centímetro. En la suma de 7, 8 y 9 están contenidos los lados 2 veces. Quizá te preguntarás cómo sabemos que la medida de los lados corresponde a números consecutivos. Recuerda, teníamos 3 medidas, 7, 8 y 9, que correspondían a la suma de los lados de 2 en 2. El más pequeño sería el lado corto y el mediano. El mayor sería el mediano y el largo, y el intermedio sería el corto y el largo. Y ahora vamos a comparar. Entre estos dos, 7 y 8, tenemos una parte que es igual, el lado corto. Si yo a esta longitud, que no sé cuál es, le añado el mediano, me da 7. Pero si le añado el largo, me da 8. De ahí yo sé que este lado mide 1 más. El mayor es 1 más que el mediano. De la misma manera, si cogemos estos dos, la medida del 8 corresponde al largo más el corto y 9 al largo más el mediano. Como estas dos partes son iguales, la diferencia entre añadir el pequeño o el mediano es de 1. Luego, entre estos dos, también tiene que haber 1 de diferencia. Podríamos hacerlo de forma simbólica. Los lados, voy a suponer que el pequeño mide A, el mediano A más 1 y el mayor A más 2. Si yo voy sumando las parejas, me darían 2A más 1, si mido estas dos me daría 2A más 2, y si mido estas dos me daría 2A más 3. Son números consecutivos si sumo los lados de 2 en 2. Esto no me sucede si los lados, supongamos que fueran A el pequeño, A más 1 el mediano y A más 4 el mayor.
yo tendría una suma que me da 2a más 1, pero esta siguiente suma me daría 2a más 4, con lo cual hay 3 de diferencia entre uno y otro. Las sumas ya no son consecutivas. La única manera de que las sumas lo sean es que la medida de los lados lo sea también. Haremos ahora una representación mediante dibujos, gráficos o diagramas del problema. No queremos buscar las soluciones, sino matematizar la información escrita, darle forma gráfica o simbólica. Servirá para aclarar la comprensión del problema y facilitará la elección de la estrategia. A nosotros nos dará pistas sobre el nivel de comprensión que tiene el alumnado acerca del problema. Es importante que en la representación aparezcan datos, objetivos y relaciones. En infantil, primero y segundo de primaria, esta representación es clave, tanto para comprender el problema como para después solucionarlo. Recuerda que no hay una única representación válida, pero sí debemos procurar que las mejores que salgan en clase se vean en la pizarra a modo de ejemplo, para ir aprendiendo por imitación. Podemos hacer un diagrama lineal. Hay dos lados que miden 7, dos que miden 8 y dos que miden 9. Por supuesto, los dos que miden 9 tendrán que ser los dos mayores. Será un lado largo y un lado mediano. Los que midan menos tendrán que ser los dos más pequeños, el lado mediano y el lado corto. Y el intermedio tendrá que ser el que me falta, el lado largo y el lado corto. También podemos representarlo en un diagrama partes todo. 7 más 8 más 9 son 24 y aquí tendríamos dos lados cortos, dos lados medianos y dos lados largos. Es importante que saquemos a la pizarra los que nosotros creamos que son más representativos y fáciles de entender por parte del alumnado. Una vez comprendido el problema, pasamos a la segunda fase, pensar. Planificar las acciones que vamos a hacer para conseguir una solución. Tenemos que elegir una estrategia y resolver con ella el problema. Estrategias son diferentes caminos que utilizamos para llegar a una solución. En este problema vamos a utilizar las 3 estrategias básicas: modelización, ensayo-error y organización de la información. Es una fase individual y debemos permitir que se elija la estrategia con la que cada uno se sienta más seguro. Es la forma de atender a la diversidad. Ofrecemos diferentes herramientas para resolver una misma situación. De cada estrategia deberíamos poder responder varias preguntas. ¿Por qué la elijo? ¿Para qué tipo de problemas me va a resultar útil? ¿Y qué esquema o representación gráfica necesita? Cuando hayamos decidido la estrategia, pasamos a la fase número 3, ejecutar. Poner en funcionamiento lo que hemos elegido hasta llegar a una solución. Tenemos que llevar un orden y justificar las acciones que vamos dando. En el caso de que haya bloqueos, orientaremos al alumnado con preguntas y contraejemplos para que revisen los pasos que han dado o sugerimos un cambio de estrategia si la que están utilizando no es la más adecuada. En nuestro caso, vamos a comenzar ahora con organización de la información algebraica, la más adecuada para educación secundaria por su nivel de abstracción. Sabemos que tenemos 3 sumas diferentes cuando cogemos los lados de 2 en 2. La mayor, 9, tendrá que ser los dos lados más grandes, el largo y el mediano. El pequeño, 7, tendrá que ser los dos lados más cortos, el pequeño y el mediano. Y la que me queda, 8, tendrá que ser el lado corto y el lado largo. Puedo hacer una resta restando a la primera la segunda. Ya sé que el lado mediano es uno más que el lado corto. Corto y mediano son consecutivos. Podemos sustituir ahora la medida del lado mediano, por ejemplo, en esta.
sustituimos aquí. Y ya sabemos que el lado corto mide 3. Como el lado corto mide 3 y el mediano es 1 más, el lado mediano será 1 más 3, será 4. Solo me falta obtener la medida del lado más largo. Por ejemplo, la puedo obtener de aquí. El mediano es 4. Ya tengo las medidas 3, 4 y 5. Podría observar que esto se corresponde a una terna pitagórica. 3, 4 y 5, porque 5 al cuadrado, que son 25, es lo mismo que 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. Estos tres lados me corresponden a un triángulo rectángulo. El lado mayor sería la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En el caso de que no lo supiera, porque puede ser que el alumnado no esté acostumbrado a ver esa terna, podemos utilizar otra fórmula diferente. La fórmula de Herón, que apenas se trabaja en matemáticas ni en primaria ni en secundaria, y nos sirve para conocer el área de un triángulo. El área será la semisuma de los tres lados multiplicado por la semisuma menos A, semisuma menos B, semisuma menos C. Por semisuma entendemos la mitad de la suma de los tres lados. Recuerda que los lados eran, el perímetro era 3 más 4 más 5, 12. La semisuma, que sería la mitad, serían 6. El área sería 6 multiplicado por 6 menos 3, 6 menos 4, 6 menos 5. 6 por 3, 18, por 2, 36. 6 centímetros cuadrados. Cuando estemos en los últimos niveles de primaria, podemos trabajar la organización de la información con el diagrama partes todo. Antes tendríamos que haber obtenido una información que no está en el problema, pero sí podemos llegar a deducirla. Sabíamos que la suma, cuando cogíamos los lados de 2 en 2, era 7, 8 y 9. De ahí sabemos que la medida de los lados se va incrementando en 1. No sabemos cuánto miden, pero cada lado será 1 centímetro más que el anterior. También sabemos que aquí hay 2 lados, aquí también hay 2 y aquí también hay 2. Por lo tanto estamos sumando 6 lados, estamos sumando 2 veces el perímetro. El perímetro del triángulo será la mitad de 7 más 8 más 9, la mitad de 24. 12 es el perímetro. Y no sabemos lo que mide cada lado, pero sí cómo se conecta un lado con otro. Hay un lado corto, un lado mediano que mide el corto y 1 centímetro más, y un lado largo que mide el corto y 2 centímetros más. Este diagrama partes todo es muy sencillo de resolver, puesto que tenemos un total que es 12, una cantidad desconocida, corto más corto más corto, y una cantidad conocida que es 3. Si a 12 le restamos 3, nos queda 9, y ese 9 equivale a 3 veces el lado corto. El lado corto, por lo tanto, mide 3. Es el número que al sumarse 3 veces me da 9. Si el corto mide 3, el mediano sería 4 y el largo sería 5. Con 3, 4 y 5 obtenemos las medidas de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, calcular el área sería muy sencillo. Base por altura dividido entre 2. Si seguimos disminuyendo en dificultad, utilizaríamos la estrategia de ensayo-error, adecuada para tercero, cuarto, quinto de primaria. En esta estrategia lo que hacemos es ir probando soluciones y ver si cumplen las condiciones del problema.
Es una estrategia muy sencilla de llevar a la práctica, aunque pueda ser un poco más prolongada en el tiempo. La dificultad va a estar en construir esa tabla. Siempre procuraremos decir al alumnado que comience las primeras columnas por aquello que quiere obtener. ¿Qué quiero saber yo? El área. ¿Qué necesito saber para calcular el área de un triángulo? Necesito la medida de los lados, por lo menos la base y la altura. Así que voy a tener un lado corto, un lado mediano y un lado largo. Y luego voy a tener tres sumas diferentes. Suma 1, suma 2 y suma 3. Vamos a ir probando diferentes medidas para ver si se cumplen las condiciones. Recuerda que sabemos que el corto, si le sumo 1, me da el mediano, y si al mediano le sumo 1, me da el largo. Así que empiezo, por ejemplo, por 5 centímetros. El mediano sería 6 y el largo sería 7. Si yo sumo los dos pequeños, me da 11, los dos grandes me da 13, y el grande y el pequeño me da 12. Y estas sumas no se corresponden a las que nosotros teníamos. Así que no es una solución. Me han dado cantidades muy grandes. Voy a disminuir. 4, 5 y 6. Los dos más pequeños me darían 9. Los dos mayores me darían 11. Y el mayor y el pequeño me darían 10. Tampoco se corresponde con la información que obteníamos en el problema. Sigo reduciendo. 3, 4 y 5. Los dos pequeños serían 7, el mayor y el pequeño serían 8 y los dos mayores serían 9. Esta es la medida de los lados del triángulo. 3, 4 y 5. Se trata de un triángulo rectángulo y puedo calcular el área multiplicando base por altura y dividiéndolo entre 2. Vamos a resolverlo ahora por modelización, una estrategia válida desde infantil hasta secundaria. Podemos utilizar tanto un material ya construido que tengamos en clase como uno elaborado por nosotros mismos. Es importante haber entrenado previamente al alumnado para que represente, mediante este tipo de materiales, los datos del problema y podamos ver en el material las acciones que ocurren. Y esto supone una gran capacidad de abstracción. ¿Por qué hemos elegido esta estrategia? En primer lugar, porque podemos ver claramente la diferencia de medida de unos lados a otros. Sabemos que del pequeño al mediano hay 1 centímetro de incremento y del mediano al mayor hay otro centímetro. También podemos ver claramente lo que suman los tres lados. 1 más 2, 3 más 3, 6. Y nosotros sabemos que el perímetro es 12. Toda esta información no venía explícita en el problema, pero nosotros la hemos podido averiguar fácilmente. Si sumábamos los lados de 2 en 2, pequeño y mediano, pequeño y grande, mediano y grande, estábamos sumando 2 veces cada lado y obteníamos 24. Por lo tanto, el perímetro será la mitad, 12. La diferencia de un lado al siguiente la sabemos porque el resultado de las sumas era 7, 8 y 9. Si nosotros tuviéramos medidas que no fueran números consecutivos como 1, 2 y 4, fíjate que la suma más pequeña sería 3, la mediana sería 5 y la mayor sería 6. 3, 5 y 6 ya no son números consecutivos. La única manera es que la medida de los lados también lo sea. Ahora lo que tenemos es que ir aumentando esta medida hasta obtener el perímetro de 12. Aumentamos 1 centímetro más los tres lados, 2, 3 y 4, todavía no me suman 12. Aumentamos 1 centímetro más, 3, 4 y 5, y ahora ya tengo el perímetro de 12 y además compruebo que la suma más pequeña, 3 más 4 me da 7,
la intermedia 5 más 3 me da 8 y la mayor 4 más 5 me da 9, con lo cual cumple con todas las condiciones del problema. Con estas tres medidas, 3, 4 y 5, obtenemos un triángulo rectángulo, base 3 y altura 4. Para obtener el área multiplicaríamos 3 por 4, 12 y calcularíamos la mitad. 6 centímetros cuadrados es el área de este triángulo. Pasamos ahora a la última fase, responder. Es una fase que muchas veces queda olvidada. Es la fase de verificar, de mirar hacia atrás, recorrer los pasos que se han seguido y detectar posibles errores. La fase de comprobar las decisiones que hemos tomado, revisar los cálculos, ver la coherencia de la respuesta y si tiene que ver con el enunciado que la originó. Podemos incluso plantearnos si hay un camino más simple que el que nosotros hemos seguido para llegar a la solución. Es frecuente que el alumnado, una vez hechas las operaciones, dé por terminado el problema y no haya una respuesta escrita a la pregunta planteada. Las cantidades obtenidas, 3, 4 y 5, no corresponden a la solución, son un paso intermedio para llegar a ella, y ni siquiera es lo que nos preguntaba el problema. Lo primero que hacemos es comprobar si 3, 4 y 5, 3 más 4, 7, 3 más 5, 8, 4 más 5, 9, efectivamente tienen que ver con esas tres sumas que nos daban. Ya sabemos que los lados miden 3, 4 y 5, y esto se corresponde a un triángulo rectángulo, donde calculamos el área como la mitad del producto de la base por la altura. 3 por 4, 12, entre 2 a 6, 6 centímetros cuadrados. La respuesta ha de ser una oración contextualizada y correctamente escrita, además coherente con el enunciado. El área del triángulo de Pablo es de 6 centímetros cuadrados. La solución es única. Es la oportunidad de pedir al alumnado que salga a la pizarra y muestre al resto de la clase la estrategia que utilizó y los motivos por qué la hizo. De esta forma se verán las ventajas de cada una. También puede ser el momento de acercarnos a algún contenido de geometría o medida que pueda ser interesante. Es la resolución de problemas como medio de aprender contenidos matemáticos. Te dejamos ahora un enlace con el siguiente problema que proponemos. ¿Cuántos años tienen? Intenta resolverlo, verás que lo consigues. Utiliza la estrategia con la que te encuentres más a gusto. Muchas gracias por habernos seguido, espero que hayas aprendido algo más sobre la resolución de problemas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.